Casos aterradores del Amazonas. Hay lugares en el planeta que parecen guardar secretos demasiado oscuros para ser revelados. Entre ellos, el Amazonas se alza como un escenario imponente, donde la naturaleza no solo muestra su esplendor, sino también su lado más perturbador. En esta vasta selva, que se extiende como un mar interminable de árboles, se han registrado sucesos tan extraños y aterradores que muchos aún dudan si son simples relatos locales o verdades ocultas que nadie se atreve a explicar. Hoy conocerás algunos de los casos más aterradores de Amazon, historias reales que te harán cuestionar lo que creías posible. La selva amazónica ha sido descrita como el pulmón del mundo, pero para quienes la han recorrido de cerca, también es un laberinto vivo lleno de amenazas invisibles. Entre el rugido de los animales, la humedad que sofoca y la oscuridad que llega sin aviso, hay testimonios de exploradores, indígenas y viajeros que aseguran haber vivido experiencias más allá de lo natural. Algunos regresaron con relatos imposibles de creer, otros jamás regresaron. Uno de los casos más desconcertantes ocurrió en 2018, cuando un grupo de turistas europeos decidió adentrarse en la región amazónica de Brasil acompañados de un guía local. Lo que debía ser una excursión de aventura se convirtió en una pesadilla. La expedición comenzó sin problemas, hasta que una noche, en medio del silencio, escucharon lo que parecían ser voces humanas entre los árboles. No eran los cantos de animales ni ecos del río, eran palabras, susurros en un idioma desconocido. El guía les pidió permanecer en silencio y apagar las linternas. Con el rostro pálido, les aseguró que no estaban solos. Al día siguiente, 2 de los viajeros desaparecieron sin dejar rastro. Las autoridades locales realizaron una búsqueda exhaustiva, pero nunca se encontraron sus cuerpos. El guía, al ser interrogado, solo murmuró: "La selva se lo llevó, y cuando la selva toma, nunca devuelve". No es el único caso en el que la selva parece devorar a quienes entran en ella. En 2001, un reconocido antropólogo británico viajó al Amazonas para estudiar tribus aisladas. Sus notas, encontradas en su campamento abandonado, describen cómo comenzó a sentir que era vigilado constantemente. "Los árboles tienen ojos", escribió en uno de sus cuadernos. También relató sueños recurrentes en los que figuras delgadas y altas lo observaban desde la oscuridad. Una mañana, su equipo de grabación fue hallado junto a su diario, pero de él no hubo más noticias. Lo inquietante es que en las cintas de audio se escuchan sonidos extraños, respiraciones fuertes, pasos que se acercan, y en el último registro, un grito ahogado. Hasta hoy, su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver. Otro suceso estremecedor se remonta a la década de 1970, cuando un equipo de científicos brasileños instaló un pequeño laboratorio improvisado para estudiar la biodiversidad. Todo parecía ir bien hasta que comenzaron a notar que cada noche, al revisar el campamento, faltaban objetos. No eran robos comunes, desaparecían brújulas, grabadoras y herramientas metálicas. En una ocasión, hallaron las brújulas a varios metros del campamento, clavadas en los troncos de los árboles como si alguien las hubiera incrustado con violencia. Una madrugada, los investigadores escucharon gritos desgarradores de uno de sus compañeros, que había salido de la tienda. Cuando corrieron a buscarlo, lo encontraron sin vida, con marcas profundas en su cuerpo, pero ninguna coincidía con mordidas de animales conocidos. Las autoridades cerraron el caso como ataque de jaguar, pero quienes estuvieron allí aseguraron que aquello no fue obra de un animal. La Amazonía también guarda historias que parecen rozar lo sobrenatural. Pueblos indígenas han transmitido de generación en generación relatos sobre entidades que acechan a quienes se adentran demasiado en territorios prohibidos. Una de estas leyendas es la del Curupira, un ser con pies al revés que confunde a los cazadores, llevándolos a perderse para siempre. Durante años, se creyó que era solo un mito, hasta que en 2015 un grupo de madereros reportó haber encontrado huellas extrañas en el suelo, perfectamente formadas, pero al revés. Uno de los hombres desapareció esa misma semana y nunca fue encontrado, pese a la búsqueda aérea. Los demás juraron que lo último que escucharon fue su grito pidiendo ayuda, seguido de un silencio absoluto. Los ríos, por su parte, son escenario de historias igualmente inquietantes. En la frontera entre Brasil y Perú, pescadores locales cuentan que, en ciertas noches, escuchan llantos en medio de la niebla. Algunos aseguran haber visto embarcaciones fantasma deslizándose sobre las aguas, sin nadie a bordo. En 1994, una familia entera que navegaba en una pequeña canoa desapareció sin dejar rastro. La embarcación fue hallada intacta, flotando a la deriva, con todas sus pertenencias dentro, pero sin una sola señal de lucha. Lo que más aterró a quienes participaron en el hallazgo fue descubrir marcas extrañas en la madera, símbolos tallados que no pertenecían a ninguna lengua conocida.
El aislamiento extremo del Amazonas también ha servido como escenario para experimentos secretos y operaciones militares encubiertas. En la década de 1980, circuló un rumor entre los habitantes de una pequeña comunidad en Manaos. Helicópteros sin insignia sobrevolaban la selva y luego desaparecían sin explicación. Cazadores aseguraban haber encontrado restos de campamentos improvisados con cajas metálicas selladas, rodeadas de un olor químico insoportable. En al menos 3 ocasiones, los mismos testigos vieron luces intensas descendiendo entre los árboles, demasiado brillantes para ser linternas. Cuando intentaban acercarse, sentían mareos, sangrado en la nariz y una presión insoportable en la cabeza. Los lugareños aún creen que el gobierno sabe más de lo que admite. Y sin embargo, lo más perturbador no siempre proviene de lo desconocido, sino de lo humano. El Amazonas ha sido escenario de crímenes atroces cometidos en lo más profundo de la selva, donde nadie escucha los gritos. Existen reportes de exploradores que encontraron campamentos abandonados con señales de violencia extrema, huesos calcinados, chozas quemadas y restos humanos dispersos. Algunos creen que se trata de conflictos entre comunidades aisladas, otros hablan de rituales oscuros que nunca debieron presenciarse. Un testigo que trabajaba en la extracción de caucho declaró que, una noche, se topó con un círculo de personas cubiertas en pintura roja, entonando cantos extraños frente a una fogata. Cuando intentó huir, fue perseguido durante horas por la selva. Aseguró que solo sobrevivió porque se lanzó al río y dejó que la corriente lo arrastrara. Nunca más regresó a ese lugar. El Amazonas es, al mismo tiempo, un santuario y una trampa mortal. Para quienes viven allí, es parte de su hogar, pero para los forasteros, puede convertirse en un lugar del que nunca se regresa. Los casos que escuchaste no son simples leyendas urbanas, sino fragmentos de una verdad más grande que nadie se atreve a contar por completo. Historias que quedaron registradas en informes oficiales, en diarios de expedición o en los susurros de comunidades que saben que la selva no perdona. Y tal vez, lo más inquietante de todo es que aún hoy siguen desapareciendo personas en el Amazonas. Turistas, científicos, aventureros, todos tragados por un mundo verde que parece infinito y que guarda secretos que tal vez nunca deban ser revelados. Cada año, nuevos casos se suman a la lista de misterios no resueltos, y cada año la selva se cobra más víctimas. ¿Es solo la fuerza de la naturaleza, o hay algo más acechando en la oscuridad? Si algún día decides adentrarte en la selva amazónica, recuerda estas historias. Puede que creas que son simples rumores, pero allí, entre las sombras húmedas y el eco de los ríos, la línea entre lo real y lo imposible desaparece. El Amazonas no olvida, y mucho menos perdona. ¿Te atreverías a entrar, sabiendo lo que otros jamás pudieron contar? Si quieres descubrir más relatos impactantes y casos que desafían la explicación, suscríbete ahora y activa la campana. Acompáñanos en los próximos videos de Rumbo a lo Desconocido, porque todavía quedan muchos misterios que esperan ser contados, y algunos quizá nunca deban ser descubiertos.